buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa, espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. A partir de este momento, el sistema de la radio y la televisión cubanas transmite en vivo el parte habitual sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en la primera media hora de esta información actualizada la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todas las personas que hacen posible la transmisión, al intérprete de lenguas de señas y a toda la población que nos escucha todas las mañanas. Bueno, nosotros hoy nuevamente con indicadores que evidencian la fuerte transmisión y las complicaciones que está teniendo esta enfermedad, que no es solo en Cuba, es en el mundo, tal vez por las nuevas cepas que están circulando, que son un tanto, además de más contagiosas, también con una virulencia mayor, que hacen que el cuadro clínico evolucione con un grupo de complicaciones. Y cuando un día como hoy tenemos que informar el fallecimiento de 10 personas, pues realmente es un día de los peores en el comportamiento de la pandemia. Lamentablemente, entre los fallecidos, falleció, como ya se dijo anoche en el Noticiero Nacional, el compañero Ernesto Reynoso Pereira, comisionado nacional de béisbol, hombre de 56 años, joven, lleno de vida, que además se desempeñó como primer secretario del partido en el municipio especial Isla de la Juventud con resultados satisfactorios, por lo que fue promovido, y que lamentablemente después de un periodo de 7 días de ingreso, una parte de ellos en terapia intensiva, en el Hospital Naval, donde todos los especialistas, como se hace con todos los pacientes, hicieron tu esfuerzo, pues lamentablemente en la tarde de ayer falleció. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece también un paciente de 62 años, de aquí del municipio Boyeros, en la provincia de La Habana, que ya previamente era contacto de un caso confirmado, que tenía como antecedentes hipertensión arterial, y este fue un paciente que también, después de ser identificado con fiebre y con secreción nasal, se hizo el diagnóstico, se confirmó, pero con una evolución con muchas complicaciones, por lo que solo permaneció 2 días ingresado, uno de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente fallece, producto de la enfermedad. Fallece también un hombre joven, 60 años de edad, del municipio Boyeros, aquí en la provincia de La Habana, con antecedentes solo de hipertensión arterial, que fue espontáneamente al hospital, presentaba tos, secreción nasal, se hizo el diagnóstico, se ingresó, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, y también con una evolución muy tórpida desde el punto de vista de las complicaciones que presentó. Después de 3 días ingresados, 2 de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente fallece este paciente. Fallece un paciente de 69 años de edad, también pudiéramos decir que joven, municipio de Guanabacoa, provincia de La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica que sí lo hacía muy vulnerable a una evolución complicada. Paciente contacto de un caso positivo, que ya previamente había sido diagnosticado, inicialmente identificado en la pesquisa con sintomatología, se hizo el diagnóstico con test de antígenos, se confirmó, se ingresó, permaneció ingresado durante 6 días, algún tiempo en terapia intensiva, pero lamentablemente, producto de las complicaciones que fue presentando, pues lamentablemente fallece también este paciente. Fallece un paciente joven, 54 años de edad, del municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas, que
vivía en una zona donde ya se habían detectado numerosos casos confirmados. Este paciente con antecedentes, hipertensión arterial y diabetes mellitus, se identificó con sintomatología, se hizo el diagnóstico con test de antígenos, se confirmó por PCR, estuvo un periodo prolongado de ingreso 22 días, 14 de ellos en terapias intensivas. Realmente se hizo un gran esfuerzo para que no falleciera, pero lamentablemente, dadas las complicaciones que presentó, pues también este paciente fallece. Fallece un paciente de 66 años, de aquí del municipio Boyero, en la provincia de La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y estenosis aórtica severa, que contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que comenzó con un grupo de síntomas que fueron identificados en la pesquisa por su médico de la familia. Se hizo el diagnóstico con test de antígenos, se ingresó, se confirmó y lamentablemente con las complicaciones que presentó, pues después de 6 días ingresados, 5 de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente también fallece este paciente. Fallece un paciente de 65 años de edad del municipio Boyeros, aquí en La Habana, contacto de un caso confirmado ya previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y un cáncer de colon, realmente muchas comorbilidades, que lamentablemente, después de estar ingresado en el Instituto de Nefrología por su enfermedad renal, pues realmente presenta sintomatología, se hace el PCR, resulta positivo y permaneció ingresado durante 17 días. Por las complicaciones que presentó desde el principio, todo el tiempo estuvo en terapia intensiva, pero lamentablemente después de presentar un grupo de complicaciones, el paciente fallece, lamentablemente. En Ciego de Ávila fallece un paciente de 91 años de edad del municipio 1 de enero en esta provincia, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, realmente muchos factores de riesgo, que este paciente comenzó con sintomatología, se ingresó, se hizo el diagnóstico con PCR posteriormente, aunque el inicial dio negativo, y después de una estadía bastante prolongada, 25 días estuvo ingresado, una parte de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente fallece este paciente. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio de Rodas, en la provincia de Cienfuegos, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado previamente, que a pesar de la edad, o no obstante la edad, perdón, como único antecedente tenía hipertensión arterial. Es un paciente que comenzó con sintomatología, se llega a identificar por la pesquisa con los síntomas, se ingresa, se hace el diagnóstico y lamentablemente después de 7 días de ingreso, pues lamentablemente este paciente falleció también. Fallece un paciente joven, 58 años, de aquí del municipio de Boyeros de La Habana, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y obesidad, que inicialmente en la pesquisa se detecta con sintomatología, se hace el diagnóstico con test de antígeno, que resulta positivo, se ingresa y lamentablemente después de 9 días de estar ingresado, 9 días en terapia intensiva, porque realmente estuvo 14 días, pues lamentablemente fallece este paciente, lo cual también sentimos mucho. Solo referirme que el paciente que fallece
en la provincia de Matanzas. Era un compañero médico que, igual que todas las personas que lamentablemente tenemos que comentar aquí, pues lamentamos mucho y damos las condolencias a todos los familiares, a las amistades, por el fallecimiento de estos 10 pacientes, que realmente lo único que pudiéramos decir es que nos demos cuenta de que ha habido cambios en el comportamiento de la enfermedad, en la agresividad del virus, para hablar en términos que se puedan entender, porque uno dice la virulencia, bien, pero en la agresividad del virus, que además es lo que se está viendo también en gran parte del mundo, donde tienen el azote de esta pandemia, que ya prácticamente es todo, y que primero está dando en personas jóvenes, y con una evolución que muchas veces no da tiempo a arreglar, o realmente se hace muy difícil poder salvar a veces vidas con las cuales se hacen todos los esfuerzos. Nuevamente lo lamentamos mucho y damos las condolencias a todos los familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 21.988 pacientes ingresados, de ellos 4.348 sospechosos, vigilancia 12.334 y confirmados activos 5.306. Podemos decir que es una cifra alta, ya la población conoce que cuando hablamos de 5.000 estamos hablando de cifras elevadas, pero de todas formas día por día se van disminuyendo teniendo en cuenta el número de altas que se van dando. Ayer 96 menos que la jornada anterior. Se procesaron 21.441 muestras para el diagnóstico por biología molecular de la COVID-19. Ya el laboratorio del municipio especial Isla de la Juventud todavía no está informando muestras, pero de todas formas ya empezaron a hacer sus primeras pruebas. Y como resultado de estas 21.441 muestras procesadas, 988 personas se diagnosticaron con la COVID-19. Estamos hablando de 95 menos que el día anterior, pero una cifra extremadamente alta, que además vamos a ver el comportamiento por territorio, donde evidentemente se demuestra donde todavía tenemos una transmisión mucho más elevada. Transmisión en toda Cuba, para no engañarnos, pero de todas formas hay lugares donde todavía es muy superior. Esto da un 4,61% de positividad de las muestras analizadas. Con este comportamiento ayer ya 3.586.214 muestras se han procesado y han resultado positivos, han resultado confirmadas 104.512 personas con COVID-19 en Cuba desde marzo del 2020, dando una positividad del 2,91% de todas las muestras analizadas. De toda Cuba se procesaron muestras, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, que ayer no se procesaron porque realmente estaban en la fase de prueba, y La Habana, como ha sido el comportamiento, con el mayor porciento de las muestras analizadas en Cuba. Estamos hablando del 39,1% de todas las procesadas. Santiago de Cuba con el 13,1%, Matanzas el 11,1%, y ya de ahí para abajo 5% en Ciego de Ávila y demás. Pero de todas las provincias, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. La mayor positividad de las muestras procesadas ayer en la provincia de Holguín. El 16% de las procesadas fueron positivas. Le sigue La Habana, que se había mantenido en el primer lugar, 6,8, Granma, Matanzas, Artemisa, Santi Espíritu, en ese orden. De los 988 casos diagnosticados ayer, el mayor porciento, como es característico en Cuba, desde hace más de 3 meses, pues autóctono, producto de la transmisión autóctona en el territorio. 962
de las 988 diagnosticadas. De todas formas, se diagnostican 26 casos importados de personas, viajeros que recientemente arribaron en nuestro país. Ahí tienen ustedes el comportamiento en los últimos 15 días, predominio de la transmisión autóctona, una cifra inferior de casos importados, aunque siempre con una cifra determinada, y hoy pudiéramos decir, o ya lo dijimos, una cifra inferior a la de ayer, pero como se puede ver en el gráfico, elevada todavía. El 96,1% de todos los diagnosticados en Cuba ayer, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado previamente, grupo de mayor riesgo. Como ya habíamos dicho, 26, que es el 2,6% de los diagnosticados, con fuente de infección en el extranjero, y ya en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 5,3% de todas las personas han sido casos importados en nuestro país. Ayer, todavía en la noche, hoy al amanecer se trabaja para precisar la fuente de infección de 12 de las personas diagnosticadas. Del 1 de noviembre a la fecha, el 11,9% de todos los diagnosticados en Cuba vinculados con viajeros internacionales. Por provincias, el comportamiento es como vemos ahí en el mapa. Occidente, compleja todavía La Habana, pudiéramos decir que una cifra inferior, pero muy alta la transmisión. Matanzas todavía no logra controlar la fuerte transmisión que tiene en su territorio. Artemisa con 23, Mayabeque con 14 y Pinar del Río con 11, evidenciando una reducción en la transmisión, pero de todas formas con mucho riesgo estos territorios. Indiscutiblemente, La Habana y Matanzas como las provincias de mayor complejidad en el occidente del país. En el centro se va logrando una estabilidad en el control, se puede ver ahí. Santi Espíritu con 23 es la que tiene la cifra mayor ayer en esta región. Y realmente Santi Espíritu se trabaja, se va logrando, pero todavía el riesgo es mayor. Camagüey es el otro que le sigue con 18, Cienfuegos con 12, también con control de la pandemia, y Ciego de Ávila con 3 y Villa Clara con 1. Indiscutiblemente van demostrando que van logrando el control de la transmisión. Y en el oriente cubano, pues realmente Holguín, cifra muy elevada en el día de ayer, 110 casos. Es verdad que en Holguín está influyendo mucho un evento institucional, pero de todas formas es una cifra elevada. Santiago quiere bajar, ya con 46, igual que Granma, 41. Son cifras altas, como se puede ver ahí, pero de todas formas discretamente inferior a días anteriores. Las Tunas con 10 y Guantánamo con 8, con evidente control mantenido de la transmisión de la enfermedad. El 48,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba en el día de ayer del sexo femenino. De todas formas, en el acumulado se mantiene el sexo masculino con el 50,8%. Realmente no podemos hablar de diferencias en el comportamiento de la incidencia de COVID-19 en nuestro país entre los sexos, a diferencia de algunos países del mundo que sí relacionan una mayor incidencia en el sexo masculino. En Cuba ha habido un comportamiento similar entre ambos sexos. Asintomáticos, el 46,1% de todos los diagnosticados ayer, en el acumulado es el 50,3%, y se reitera, aunque hayan cambiado algunas cepas, se reitera la característica que hace muy difícil el control de esta enfermedad por no poder identificar a simple vista, a no ser que le hagas un PCR o un test de antígeno a una persona con COVID-19 que además está transmitiendo la enfermedad. Nuevamente en los grupos de edades, el de menor de 20 años con una cifra elevada, 161.
el 16,2% de todos los diagnosticados en Cuba ayer. Y lo que todavía es más significativo, en edades pediátricas 18 y menos años de edad, el 15,4%. Esto hace que ya en Cuba se hayan diagnosticado 13.250 pacientes en edades pediátricas. Estamos hablando del 12,6% de todos los diagnosticados en Cuba han estado en los grupos de edades pediátricas. Activos en el día de ayer todavía una cifra muy elevada, 789 niños, jóvenes, adolescentes positivos a la COVID que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Recuperados el 94%. Y ayer no reportaron casos pediátricos ni Villa Clara, ni Ciego de Ávila, ni Camagüey, y el municipio especial de la Juventud, que no confirmó casos en el día de ayer. Este territorio, el municipio especial, no ha reportado casos pediátricos en todo el mes de abril. En el día de ayer, de los 153 casos pediátricos, 12 menores de un año. Y lo reitero todos los días por lo riesgoso de este grupo de edad. Los 12 de ayer son de la provincia de La Habana 9, de Mayabeque 2 y de Matanzas 1. Todos contactos de casos confirmados, promediando la elevada cifra de 9,4 contactos por cada menor de un año. Ya se acumulan 702 menores de un año que han tenido la enfermedad en Cuba, y en el día de ayer, de los 12 menores de un año, el 50%, 7 de ellos menores de 6 meses, incluyendo un recién nacido. Me dirán si no tenemos un poco de responsabilidad o bastante en la protección de este grupo de edad. Hoy la cifra de pacientes graves en este grupo de edad se incrementa a 5 pacientes graves. Se incorpora un jovencito, ya pudiéramos decir, de 16 años de edad, con un grupo de complicaciones que hace que se reporte de grave y esté en una terapia intensiva. Igual que se incorpora un lactante de 5 meses. Y se mantienen los de 2 y 3 meses y el de 17 días de residuo reportados de grave, estable, pero grave. Estamos insistiendo, estamos reiterando, y creo que la evolución de la enfermedad, que un poco que ha ido cambiando su patrón en cuanto a la agresividad del virus, nos obliga a volver a llamar la atención en este grupo de edad. De 20 a 39 años, 318 personas se diagnostican ayer, de 40 a 59, 345, y de 60 y más, con todos los riesgos que tiene este grupo de edad, pues 162 casos, el 16,3% de todos los diagnosticados en Cuba. Importados ayer, como ya había dicho, 26 casos confirmados. Estos 26 casos confirmados, pues de la provincia de Artemisa, un caso del municipio Cabecera. Estamos hablando de un viajero cubano procedente de España. En La Habana se confirman 12 casos importados, 3 del municipio 10 de octubre, de Arroyo Naranjo, Boyeros, Habana Vieja y La Lisa y Plaza de la Revolución, 1 de cada uno, y de Habana del Este y Playa, 2 casos importados en el día de ayer. Los 12 casos importados de La Habana, estamos hablando de 2 viajeros cubanos procedentes de España, 7 viajeros cubanos procedentes de Estados Unidos y un viajero cubano procedente de Rusia, un viajero español procedente de España y una viajera estadounidense procedente de los Estados Unidos. En Matanzas se confirma un caso importado en Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, viajera rusa procedente de este país, de Rusia. En Ciego de Ávila, 2 casos importados,
uno de Morón y uno de Ciego Dávila. Uno es un viajero cubano procedente de Rusia y el otro un viajero cubano procedente de España. En la provincia de Camagüey se confirman 4 casos importados, todos del municipio de Vertiente, y los 4 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En la provincia de Las Tunas, en el municipio Cabecera, se diagnostica un caso importado, viajero cubano procedente de Rusia. En la provincia de Granma, 2 casos importados, uno del municipio de Bayamo y uno de Jiguaní. Y en el caso de Granma también viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Holguín, 3 casos importados, 2 del municipio de Holguín y uno de Mayarí. Y estamos hablando también de viajeros cubanos procedentes de Rusia, indiscutiblemente, y ya la población ha ido haciendo la observación, en este grupo se está dando un número importante de casos importados, que por el protocolo establecido no se produce transmisión en la comunidad, pero que indiscutiblemente aporta un número importante. De esta forma, ayer todos los casos importados en Cuba, procedentes de Rusia 13, de Estados Unidos 8 y de España 5. Extranjeros diagnosticados ayer: la rusa turista procedente de Rusia, la estadounidense también una turista procedente de los Estados Unidos, y el español un turista procedente de España. 962 casos autóctonos ayer. Pudiéramos decir que 90 menos que la jornada anterior, pero de verdad que no vale ni la pena, porque decir en Cuba 962 casos autóctonos evidencia una transmisión todavía muy fuerte. Pinar del Río con 3 casos menos ayer, 11, 6 en el municipio Pinar, Sandino y Mantua con 2 cada uno, y Los Palacios con 1. Evidentemente las medidas que se han venido aplicando van dando fruto desde el punto de vista del control. Artemisa mantiene la misma cifra que el día anterior, 22 casos autóctonos. 6 en el municipio de Huila de Melena, en Artemisa y Alquizar 3 en cada uno, en San Cristóbal, San Antonio de los Baños, Guanajay y Bauta y Caimito, 2 en cada uno de ellos. Provincia que trabaja, que logra controlar, pero que tiene mucho riesgo, y lo evidencia el número de casos que se vienen confirmando diariamente. La Habana disminuye en 138 con respecto al día anterior. Ayer 561 casos autóctonos, que aunque disminuye, pero muy elevada la transmisión en la provincia. Y cuando vimos el mapa de la región occidental, indiscutiblemente es la más elevada de todo este territorio y del país, pudiéramos decir. Dispersos en sus 15 municipios. Ayer Arroyo Naranjo con una cifra muy elevada, 91, El Cerro con 72, San Miguel del Padrón 52, Boyeros 44, Habana del Este 41, Habana Vieja 34, La Lisa y Marianao con 31 cada uno, Playa 30, 10 de octubre 29, Plaza de la Revolución 26, Centro Habana 23, Cotorro 22, Regla 21 y Guanabacoa 14 casos autóctonos ayer. Elevada la transmisión en todo el territorio de la provincia. Mayabé, que disminuye en 4 los casos autóctonos, 14 ayer. En Bejucal 4, en Güines 3, en San José de las Lajas, en Jaruco y en Batabanó 2 en cada uno, y en Nueva Paz un caso autóctono ayer. Va controlando la transmisión, pero todavía con mucho riesgo. Matanza, cifra elevada, 94 casos autóctonos. Podemos hablar de 4 menos que el día anterior, pero de todas formas, 94 casos en Matanza es realmente una transmisión que todavía no se logra su control. El municipio de Matanzas ayer con el mayor número, 30, Jovellanos 25, Cárdenas 16,
Limonar 7, Pedro Betancur 5, Colón 5, Los Arabos 4 y Perico 1. Cienfuegos ha venido manteniendo control de la pandemia con 12 casos ayer, 2 menos que la jornada anterior. En el municipio de Rodas 4, en Cienfuegos y Abreu 3 en cada uno, y en el municipio de Aguada de Pasajeros 2. Villa Clara con un evidente control de la pandemia, que no descuida además las medidas. Un caso confirmado ayer, el día anterior no había tenido ningún caso. Un caso confirmado en Villa Clara ayer, del municipio Santa Clara. Santi Espíritu incrementa en 4 los casos autóctonos ayer comparado con el día anterior, 23 casos autóctonos, dispersos en 6 de sus 8 municipios, el municipio Cabecera con 7, igual que Trinidad, Cabaiguán 6 y La Sierpe, Jatibonico y Tahuasco con 1 cada uno. Realmente tiene que continuar arreciando las medidas para que acabe de controlar, que ha ido disminuyendo, pero todavía es elevado. Ciego Dávila con evidente control confirma un solo caso en el día de ayer. El día anterior no había confirmado ninguno. Y este caso del día de ayer es del municipio Cabecera de Ciego de Ávila. Camagüey va disminuyendo, 3 menos ayer, 14 casos autóctonos. El mayor número donde siempre ha tenido la mayor transmisión en el municipio Camagüey con 9, Carlos Manuel de Céspedes con 2 y Florida con 3. Las Tunas, aunque tiene 8 casos más que el día de ayer, pero es una provincia que ha venido demostrando control de la pandemia. No se confía y tiene que seguir de todas formas con medidas de restricción. 9 casos ayer. 5 en el municipio Jobabo y 4 en el municipio de Las Tunas. Holguín, como ya había dicho, con 100 casos autóctonos ayer, 49 más que la jornada anterior. Realmente el evento institucional le está influyendo en estos indicadores. El municipio de Holguín con el mayor número, 99, Franpaís con 6 y Mayarí con 2. Granma incrementa, aunque la cifra total de 39 casos autóctonos para lo que había tenido Granma, se ve una reducción, pero ayer con 9 casos más. El mayor número en Bayamo, donde ha tenido la mayor transmisión, 24, Manzanillo 10, Río Cauto 1 y Jiguaní 4. Santiago, que quiere reducir, 13 menos ayer, 46 autóctonos todavía, con transmisión importante, siguiendo aplicando las medidas de restricción. En el municipio de Santiago de Cuba, la mayor transmisión, 30, Palma Soriano 9, Contramaestre 5 y Segundo Frente 2. Y Guantánamo, aunque incrementa en 5 los casos autóctonos ayer, 8, pero sabemos que este territorio, como lo ha venido demostrando, va controlando la transmisión. Además, los 8 todos en el municipio Cabecera. Las tasas de incidencia en el día de ayer, Cuba disminuye discretamente a 140,4, tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. El país, reitero, 140,4, discretamente inferior al día anterior. Se puede ver en el gráfico la curva que demuestra los casos que se confirman, donde realmente, si bien no hay un incremento marcado, pero se mantiene muy elevada la cifra de casos. Después vamos a ver cuál ha sido el promedio de casos en el mes, que es muy elevado. La Habana y Matanzas, aunque con tasas discretamente inferiores, pero las más altas de Cuba. 422 en La Habana, 268,5 en Matanzas y Santi Espíritu inferior, 117,1. De ahí Mayabeque, Santiago, Granma, Artemisa, Holguín, en este orden. Y las provincias con menor tasa de incidencia,
Ahí lo tienen Villa Clara con 13,7 y el municipio especial Isla de la Juventud con 8,4. Los 12 municipios donde se concentra el 42,9% de la incidencia de COVID en los últimos 15 días, se quedó entre La Habana con 10 y Matanzas con 2. Santi Espíritu, que se mantenía hasta el día de ayer, ya dejó de ocupar esta posición. Y las tasas de incidencia más elevadas en estos últimos 15 días, ahí la tienen ustedes. Habana Vieja nuevamente se pone a la cabeza con 810,4, Regla con 800,5 y de ahí Cerro, Pedro Betancur en Matanzas con 530,7, Arroyo Naranjo, Jovellanos con 491,2 y de ahí sí ya Centro Habana, Guanabacoa, 10 de octubre, Boyeros, Habana del Este y Marianao, como vemos, de la provincia de La Habana, 10 de sus 15 municipios aportan las incidencias más elevadas en el día de ayer. De las dos provincias con las mayores tasas de incidencia de Cuba, La Habana, su curva que se ve ahí incrementada en los últimos días, y ya los municipios que mayor tasa presentan, pues ya se ha dicho, Habana Vieja, Regla, Cerro y Arroyo Naranjo. Matanzas, si bien su curva parece que quiere disminuir, pues realmente de todas formas todavía con una complejidad importante en su territorio, que es mayor en Pedro Betancur, Jovellanos, Perico, Jagüey Grande y Limonar, que son los municipios con mayor tasa de incidencia. Eventos en Cuba hasta ayer, 37 eventos. Ahí pueden verlo, La Habana con 16, Mayabeque con 3, Matanzas con 2, Cienfuegos con 1, Santi Espíritu con 3, Camagüey con 1, Holguín 5, Granma 1 y Santiago de Cuba 5 eventos. Como ven, ha habido una disminución, pero todavía hay provincias, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, con una cifra elevada de eventos. De esta forma, en Cuba, de los 104.512 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados activos 5.306, el 5,1%. De estos 5.306, 5.236, el 98,7% de ellos, con una evolución clínica estable. Lamentamos mucho al inicio de la conferencia el fallecimiento de 10 personas en Cuba con COVID-19 y con esto ya la cifra de fallecidos se incrementa a 614 para una letalidad que se incrementa de 0,58 a 0,59. De más está decirle lo insatisfechos que estamos todos, porque no es solo el sector de la salud que se bate para que esto no ocurra, sino creo que todas las personas nos afectamos mucho cuando tenemos que informar un número de fallecidos en nuestro país, independientemente de que 0,59% sea inferior al 2,1% del mundo y al 2,42% de las Américas. 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, 56 que regresaron después de estar confirmadas en nuestro país, 54, perdón, y en el día de ayer nuevamente se logra un balance positivo entre las altas y el número de diagnosticados. Ayer 1.074 altas. Estamos hablando de un número superior de altas comparadas con los casos diagnosticados, lo que permite pues que realmente el número de activos vaya disminuyendo. Con estas 1.074 altas de ayer, el 98.536 pacientes se han recuperado de la enfermedad,
que es el 94,3%. Y me apoyo un poco en el intercambio que tuvo ayer nuestro presidente, el secretario del partido y todas las autoridades con los científicos que sabemos que vienen trabajando, en donde además se mostraron un grupo de imágenes, incluso de rayos X y demás, donde se evidencia la afectación que ha tenido la enfermedad como secuela, personas recuperadas. Esto que yo digo todos los días, que a veces es el 93 y tanto, ahora es el 94,3% de recuperados, sí, recuperados, pero con un grupo de secuelas que se evidencian incluso en las manifestaciones posteriores, incluso en las imágenes radiográficas. Y que yo lo digo no para crear más alarma, sino para crear la alarma necesaria para que todos sigamos cumpliendo con lo que ya conocemos que hay que cumplimentar. En terapia intensiva, aunque disminuye el número de casos con COVID que están ingresados de 80 a 70, pero 70 es una cifra muy elevada. Y lo que es más significativo es que de esos 70, 35 son críticos y 35 graves. Críticos que además sabemos que la evolución es muy tórpida y que muchas veces no da tiempo a su recuperación. De esta forma, en Cuba ya el mes de abril, con 28.000, como se puede ver en el gráfico, 236 personas diagnosticadas con COVID, pues estamos hablando de que ya se han diagnosticado 2.550 personas con COVID-19, más en el mes de abril que el mes de marzo, que ya fue el mes de mayor número de casos diagnosticados, evidenciando la fuerte transmisión de esta enfermedad y promediando 1.045 casos diarios durante todo el mes de abril con COVID-19. Lamentablemente, en las gráficas donde se ven los fallecidos en Cuba, ahí tienen el comportamiento. Solo recordar que el año 2020 hubo 146 fallecidos y en lo que vamos de año 468, y que por meses este año el que habíamos tenido más alto, que era marzo con 101, pues lamentablemente en abril, sin terminar el mes, 189 fallecidos, evidenciando, reitero, la agresividad que está teniendo el virus en este comportamiento, que en ocasiones no respeta ni edad, ni personas que no tengan muchas comorbilidades, y que lo que nos queda es protegernos cada vez más, hasta que con las medidas que se adoptan y otras más que se deben de incrementar, con la participación activa de todos, pues logramos reducir la incidencia del número de casos, porque indiscutiblemente, además de la agresividad del virus, de la virulencia incrementada, siempre que hay un incremento del número de casos, como los que hemos tenido en este año, pues el riesgo de tener más graves, más críticos y más fallecidos, pues siempre está presente. Hasta aquí la situación de Cuba, Gisela, y la población que me escucha, y realmente muy compleja. No tengo duda de que lo vamos a resolver. Y de hecho, no es que uno quiera realmente ver los aspectos, hay que ver los aspectos que se van logrando, y así vemos un grupo de territorios donde se logra un control. Incluso algunos que han tenido una transmisión muy fuerte en este mismo año, y que indiscutiblemente a veces las medidas de restricción, que es verdad, que me dicen no son más fáciles aquí que allá, bien, pero pues han logrado que se reduzca, pero de todas formas hoy mucho riesgo para toda Cuba.
Sigue siendo delicado el escenario epidemiológico, doctor. Le proponemos la pausa habitual para conocer la situación internacional. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 988 nuevos enfermos de COVID-19 y lamentablemente 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Una cifra triste, un día triste para los cubanos. Fueron otorgadas en el día de ayer 1.074 altas clínicas, por tanto, una jornada de balance positivo, pero ha expresado en esta conferencia de prensa que la enfermedad ha cambiado su patrón, que hoy es más agresiva, más virulenta y más letal. Por tanto, atención a la familia cubana. Las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Matanzas y Holguín. Usted manténgase informado, continúe con nuestra sintonía al filo de las 10 de la mañana.